¿Ahora sí? Vale. Buenos días, señoras y señores diputados. Se inicia la sesión de la Comisión No Permanente de Investigación sobre la actuación de la Junta de Extremadura en relación con la financiación pública de los JUDES desde el año 2009 y en el proceso electoral de las elecciones 2013 en la Federación Extremeña de Fútbol. Ruego a la señora secretaria que proceda a la lectura del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo punto del orden del día, la comparecencia de don Elisardo Plaza, candidato a la Federación Extremeña de Fútbol. Muchas gracias, señora secretaria. Muchas gracias, señora secretaria. En el primer punto del orden del día figura la aprobación del acta de la sesión anterior que figura en su poder. ¿Alguna alegación, alguna objeción por parte de los presentes? Pues se aprueba por asentimiento. Figura, en primer lugar, en el segundo punto del orden del día, dedicado a las comparecencias, la presencia del señor Elisardo Plaza. Bueno, don Juan de Dios Monterde, que no puede, creo que ha justificado su ausencia. Por lo tanto, entre las comparecencias, la segunda comparecencia era la del señor Elisardo Plaza, que por eso se ha retrasado esta comisión hasta las 12, y rogamos a los servicios de la Cámara que hagan pasar al compareciente. Gracias. Buenos días. Buenas tardes ya, señor Plaza. Le agradecemos su presencia en esta comisión, de la que, sin duda, usted tiene conocimiento, y los grupos parlamentarios de esta Cámara, de común acuerdo, han solicitado su presencia en atención a su condición de candidato, candidato que fue en las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol. Tenemos la seguridad de que ayudará con sus aportaciones al proceso de investigación que hoy se ha iniciado. Anteriormente, ¿cuál sería el modelo de comparecencia? Cada uno de los grupos que ha considerado conveniente su presencia en esta comisión le va a justificar brevemente esa petición de comparecencia. Tras esa justificación de los grupos que piden su comparecencia, tendrá usted un turno de 5 minutos. Tómese siempre las cifras que le estoy dando, tómelas con flexibilidad, porque queremos que esta comisión se sienta cómodo y que los trabajos de esta comisión vayan lo mejor posible. Por eso, los números que estoy utilizando de tiempos de intervención deben entenderse siempre con flexibilidad. Usted tendrá un primer turno de 5 minutos para hacer la introducción que estime oportuna, ya le digo, con flexibilidad. Después, cada uno de los portavoces de los grupos tendrá 15 minutos para dialogar con usted, para preguntarle, para recoger sus respuestas. Y después de ese turno, de esos 4 turnos de 15 minutos, que no tienen por qué agotarse, obviamente, igual que pueden alargarse, tampoco tienen por qué agotarse, después de ese turno tendrá usted un turno de otros 5 minutos para matizar, cerrar, aclarar lo que usted cree que a lo largo de la comparecencia no ha quedado suficientemente claro. Nada más, muchas gracias. Los grupos que pidieron, por orden de menor a mayor, los grupos que pidieron su comparecencia pueden justificar. Señora Dávila, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Plaza, bienvenido a esta sala de comisiones. Será usted quien al final rompa el hielo de esta comisión. Había 2 comparecencias, como decía el señor presidente, pero por distintas circunstancias no han podido venir a comparecer. Desde aquí sí que quiero trasladar, pues bueno, que el señor Monterde se recupere pronto y que al final no sea nada. Como le decía, usted va a ser el primero que rompa el hielo de esta comisión, una comisión que nace por parte de los 3 grupos de la oposición, por Izquierda Unida, PSOE y los regionalistas, que es quien les habla en este momento, con la intención, pues bueno, de aclarar las dudas que tenemos sobre la financiación pública de los JUDES desde 2009 en adelante y también sobre el proceso electoral a las elecciones en 2013. Usted probablemente, señor Plaza, no pueda hablarme mucho de los JUDES porque no ha tenido una implicación directa para contarme un poco sobre la financiación. Sí que, bueno, si tiene la posibilidad de saber algo, sí que me gustaría que lo manifestase. Pero, sobre todo, usted, habiendo sido candidato a esas elecciones, pues sí que nos puede trasladar cómo fue el proceso electoral. Usted estuvo en las 2 elecciones, en la primera y luego la que se volvió a repetir en junio. Por lo tanto, usted creo que es una persona que puede aclararnos
detalladamente lo que sucedió en el programa, ahí está, en el proceso electoral, señor Plaza. Muchas gracias. Por lo tanto, lo que espero de usted hoy es que nos aclare ese proceso electoral, porque, como le decía, de los UDES va a poder hablarnos poco. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Le correspondería el turno de justificar la petición de su comparecencia al Grupo de Izquierda Unida, pero me adhiero a lo que ha dicho la señora Fernanda Dávila. No voy a hacer uso del turno. Señor Osuna, tiene usted la palabra. ¿Ah, no? ¿La pidió? Perdón. Va a ser el mismo caso que usted, señor presidente. Agradecer y dar la bienvenida al señor Plaza, que esté aquí con nosotros, y adherirnos a las explicaciones que ya ha dado nuestra compañera. Bien, antes de iniciar el turno de cada grupo de 15 minutos de preguntas y respuestas o de investigar lo que estime oportuno, señor Plaza, esta comisión tiene carácter público. Como resulta perceptivo, ha sido usted citado de modo fehaciente. Su comparecencia se desarrollará en la forma y por el procedimiento que establece el reglamento de la Cámara. Desde la mesa velaremos porque queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales que le asisten. Se le informa asimismo que los gastos que, como consecuencia de este requerimiento, se deriven a usted, le serán abonados una vez justificado debidamente con cargo al presupuesto de esta Cámara. Le recuerdo que, como dispone el Código Penal, el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltara a la verdad en su testimonio incurrirá en el delito contemplado en el artículo 502.3 y podrá ser castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Sin más, nuevamente le agradezco su presencia. Sabe usted que tengo la obligación de leerle esta advertencia que estoy haciendo y tiene la palabra para que procedan a extraer de su comparecencia lo que estime más interesante o oportuno. La señora Dávila. Ahora sí. Tiene usted su turno de 5 minutos para matizar lo que... El pequeño resumen, en mi caso, rápido, aunque el tema de los JUDES, que como usted decía, que yo prácticamente no tengo nada que ver con ello, fue el motivo que justificó mi salida de la Federación. Yo anteriormente, al presentarme candidato a la Federación, estuve aproximadamente 12 meses como vocal de la Federación. Y digo vocal porque es el cargo que realmente tuve siempre en la Federación, hasta que tuve participación en los JUDES, porque da la puñetera casualidad que en ese acto intervengo como una persona que ayuda, como miembro de la Junta Directiva, ayuda económicamente a la Federación. En esa época, los transportistas que hacían los trabajos para la Federación en unión a la Dirección General de Deportes, bueno, pues estos señores no cobraban, o cobraban con dificultad, había problemas para abonarles, había historias, y parece ser, estoy hablando del mes de abril del 2011, abril-mayo de 2011, los JUDES estaban a punto de acabar, y si no se le pagaban a los señores del transporte, que andaban ya agobiados con el pago, dejaban de hacer el transporte, con lo cual no se podía hacer la clausura, con lo cual aquello se complicaba mucho. Entonces, en ese acto yo, de mi bolsillo, pago la factura de esa semana y la semana siguiente. Quiere decir, aproximadamente, hablo de memoria, unos 25 o 29.000 euros para que aquello funcionase, terminase el mes de mayo y se pudieran pagar los JUDES íntegros a la Federación. Si no se cumplía el pago a los transportistas, pues complicado, ¿no? Porque aquello... Entonces, esto se hace, lo pago, y cuando estoy intentando solicitar un crédito en un banco, en Caja de Ahorro, en Caja Rural de Extremadura, incluso pretendía avalarlo personalmente, porque, hombre, acaba de llegar a la Federación, quería echar una mano, como estaba aquello un poco complicado, pues digo, bueno, es una forma de ayudar. Bueno, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que con el funcionario bancario que hay allí me dice que si yo desconocía que había un pagaré de 426.000 euros en Plasencia de una empresa que creo que era de Magenta. Bueno, pues esta empresa tenía un pagaré que no habían pagado, el del banco me lo comentó para evitar que yo avalase un crédito de 400.000 pesetas. Hablé con el señor presidente de la Federación y me dice que no me preocupase, que ese tema de los 426.000 euros lo arreglaba él. Y yo dije, oye, ¿tú has visto alguna vez 426.000 euros juntos? Y es que me parece un disparate, porque, hombre, que hablamos de 3.000, 2.000, 5.000 euros, mal que bien lo puedes arreglar.
Entonces, a partir de ese momento empecé a averiguar que aquello no tenía sentido ni pies ni cabeza. Y a partir de ese momento me marché. Y como ya había estado en la federación, unos meses después vienen a pedirme, por favor, que acompañe a 60, 70 representantes del fútbol extremeño como candidato a la federación. Les costó bastante convencerme porque no tenía intención de volver. Y bueno, y a partir de ese momento me presenta candidato a la federación. Y como decía aquel, todo fue bien hasta que ganamos. Y ganamos por 36-14. O sea, creo que el disparate fue haber ganado. El problema que tenemos es que a partir de que gano empiezan las impugnaciones, alegaciones, impugnaciones y alegaciones por cualquier cosa. Y puedo decir que hasta el día 20 de marzo, más o menos, que entra el Comité de Garantías de la Junta de la Dirección General de Deportes y a tomar parte en el asunto. A partir de ese momento ya no vale nada. Hasta ese momento puedo contar que todo funcionaba medianamente bien. No sé si sigo contando, me espero a que me pregunten, pero realmente yo en el mes de marzo termino prácticamente, porque a partir de ese momento me parece que se convierte una ilegalidad flagrante, con lo cual no me parece que haga falta seguir. A partir de todo lo que ocurrió a partir de ese momento es ilegal. No ha consumido su tiempo, señor Plaza. Muchas gracias. Pues ahora sí. Se inicia el turno de los portavoces del grupo. Señora Dávila, tiene usted, en principio, gracias, señor presidente, en torno a 15 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Plaza, espero de verdad, agradecida por su primera intervención, pero espero que hoy usted nos pueda aclarar, tal y como nos ha aclarado en la primera intervención. A mí ya me ha aclarado algunas de las preguntas que traía para preguntarle. Y si usted sigue en esta línea, le puedo asegurar que para esta comisión va a ser beneficioso, porque está siendo usted muy contundente y muy claro. Una de las preguntas que le tenía preparada era si usted estuvo de directivo. Ya me ha dicho que estuvo de vocal de la federación. ¿Cuánto tiempo estuvo en la federación, señor? Aproximadamente un año. Aproximadamente un año. ¿Y coincidió con el señor Rocha en esa época? Totalmente, totalmente. ¿Y en qué año fue? Pues, bueno, totalmente. Más o menos. Pedro Rocha es un señor que era vicepresidente primero de la federación, dijéramos el segundo de a bordo. Es quien me ficha a mí para la federación y del cual yo tengo una magnífica opinión. Quiero decir, yo a Pedro Rocha lo aprecio como persona y como todo, porque es un señor, un caballero. Él aparece en la Federación Extremeña en el tiempo que yo estuve aproximadamente 3, 4, 5 veces, no más. O sea, en el año que yo estoy tenemos contacto 4 o 5 veces, no hay más conexión. En ese tiempo, Pedro Rocha pues es un tío educado, agradable, que te da la mano, que come un día contigo y poco más. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente con ninguno de los candidatos. Al contrario, yo creo que todos los que se presentaron lo que buscaban era el bien de la federación. Luego cada uno pues tendrá que justificar, los que han tenido algún tipo de responsabilidad tendrán que justificar las posibles irregularidades. Usted nos comentaba que por distintos motivos, por distintas irregularidades que usted ve en la federación, pues bueno, sale de la federación. ¿Solo se lo traslada verbalmente al presidente esas irregularidades que usted ve o esas deficiencias, o usted hace otro tipo Era de dominio público. Era de dominio público. Lo que ocurre es que en la federación el presidente y el señor que en ese momento hacía de jefe de contabilidad o contable, pues eran los únicos que tenían acceso a la documentación económica, los únicos que tenían acceso prácticamente. De hecho, este señor era un jubilado de banca que parece ser que le pagaban 3.600 euros mensuales, que nadie sabe cómo se los pagaban porque realmente no había nómina ni había nada que justificase el pago. Y este señor con el presidente, con Juan de Dios Montero, eran los que manejaban el tema económico. No había nadie más, no había nadie de la Junta Directiva. No te daban cuenta, es que cuando se hace una asamblea lo normal es que tener las cuentas, aprobar el presupuesto de un año al año siguiente, eso no existía, quiero decir, yo no lo vi nunca. O sea, que hacían y deshacían el señor Montero. Económicamente hablando, siempre igual. Usted decía que tuvo que dar de su bolsillo entre 25.000 y 29.000 euros para la finalización de los UDES. ¿Por qué se produce
Claro, porque hemos escuchado, yo todo lo que me he enterado ha sido por prensa, lo tengo todo aquí y somos conscientes de que no se le paga a los transportistas. ¿Por qué considera usted el tiempo que estuvo de vocal, por qué no se le paga a los transportistas? ¿Qué se hace con ese dinero público que llega a la institución? Porque si usted tiene que desembolsar ese dinero, claro, sabía que llegaba ese dinero a través de las subvenciones de la Junta. La excusa era la misma, siempre. Es que no nos han pagado todavía la Junta, ya nos pagará la Junta. Entonces, claro, como se suponía que a final de temporada, en el mes de mayo acaba la temporada, pues en el mes de mayo acabado esto se pagaría, ¿no? Y entonces, oye, por lo que ya, una vez que nos paguen, te lo devolvemos. Bueno, por entrar un poquito más ya de lleno en el proceso electoral, porque sé que usted con el tema de los UDEs, como le decía antes, no me va a poder aclarar muchos datos, tendrán que ser los otros dos comparecientes que no han podido estar hoy aquí. ¿Cuántos años puede estar un presidente en su cargo? Se supone que es 4 años. Se supone que 4. El señor Monterde entra en marzo de 2008, se supone que tendría que estar hasta marzo de 2012 y se convocan las elecciones en diciembre de 2012. ¿Por qué cree usted que se convocan esos meses después? ¿Por qué motivo? Tenía temor a que no pudiera ser reelegido porque ya se venían oyendo campanas de que alguien se iba a presentar a candidato. Él sabía las dificultades económicas que tiene la Federación, entonces temía que no se pudiera hacer. Y lo hace en diciembre porque no tiene más narices, le presionan de la Federación Española obliga a que se hagan, probablemente desde la Dirección General de Deportes le obligasen también, no lo sé, pero lo cierto es que él tiene que hacerlo antes de final de año, lo hace y lo hace en una fecha donde coinciden el día de Nochebuena, el día de Navidad, lo hace en una fecha complicada, pues a ver si así podía no facilitar. Y usted sabiendo que no se estaba cumpliendo, estamos diciendo que son 4 años, que se tenía que haber convocado en marzo de 2012, no en diciembre, usted sabiendo que no se estaban convocando en tiempo y forma, ¿no presenta algún tipo de reclamación o algún tipo de alegación al tema? ¿O? Yo me marcho en mayo del 2011, y no miro ni para atrás, porque es más, no me devuelven el dinero, hago una intentona de mandar un escrito a través de un abogado para recuperar ese dinero, que era un préstamo a cuenta de que cobrasen, se suponía que ya habían cobrado, y a mí no me contestan. Entonces, bueno, pues de estas cosas que dicen, mira, lo pierdo y adiós muy buena, y no pasa ni tampoco nada, más se perdió en Cuba. Entonces, no hago cuenta de la Federación porque no me planteo ni la necesidad de ir a la Federación. Pienso que esto es una mala experiencia y que me he ido de cacería y que me he gastado 20 y tantos mil euros. Y esto es lo que hay, y me voy y no quiero más. Pero al final te convencen, te explican, te piden, y entonces es cuando te empiezas a calentar. ¿Hasta qué plazo se podían presentar los candidatos a esas elecciones convocadas en diciembre? Me parece que es del 26 al 29 de diciembre. De diciembre. En esa ocasión, ¿quiénes se presentan? ¿Qué candidatos? ¿Usted? Yo y Juan de Dios Monterde y yo. Juan de Dios Monterde se presenta por el Flecha Negra y yo por el Club El Corzo. Juan de Dios Monterde no sale elegido en esas elecciones, no le votan, no sale como asambleísta y yo salgo como asambleísta. Y bueno, pues a partir de ese momento es cuando ya empiezan las impugnaciones. Sí, usted decía que ganó en esas primeras elecciones 36-14, Monterde reclama, luego hay unos peritos que además ven esa reclamación que hace Monterde, pero desestiman la reclamación, pero Monterde vuelve a reclamar ante el Comité de Garantías, si no recuerdo mal. Y el Comité de Garantías dice que hay que volver a repetir unas elecciones, pero solo con las votaciones que Juan de Dios Monterde ha perdido. Exacto. Entonces, me gustaría saber por qué se hace esa reclamación. Creo que esto no lo diga. Sé que fue un tema de papeletas, pero no Exacto. sé. El tema de papeletas concretamente es que nosotros, 24 horas de empezarse la elección, no teníamos papeletas para poder hacer nuestra campaña con las personas que tenían que votar. Entonces le dijimos a la Junta Electoral que nos diera las papeletas. Ellos dicen que no tenían, que nos daban un original de cada uno de los distintos estamentos que había que votar. Con ese original nosotros nos dedicamos a hacer fotocopias, pues porque no nos daban, la Federación decía que no tenían, las elecciones eran pasado mañana y tuvimos que hacer fotocopias de esos originales. Evidentemente, cuando tú haces fotocopias, el tono de tintada que tiene la impresora esta o aquella, pues difieren un pelín, o sea, no son idénticas. Idénticas en cuanto al tono de color, no en cuanto al contenido, que era perfectamente legal. Y ese es el motivo por el cual reclaman eso, Monterde. Y vienen peritos y hacen sus explicaciones y lo mandan a Fiscalía.
y Fiscalía desestima el tema porque no tenía sentido la reclamación. Y el Comité de Garantía es un comité de garantía. Pero claro, que el Comité de Garantía es el que interviene después. El que interviene, sí. Y entonces, porque se iba a votar ya presidente el día 11 de febrero. Lo iban a nombrar usted presidente. Y entonces sale una historia del comité de Garantías que dice que no. ¿Quién nombra ese Comité de Garantías? ¿Quién decide que se vuelvan a realizar las elecciones? Nosotros tenemos información de que el Comité de Garantías que figura en la Federación en ningún momento es el que nos suspende el acto nuestro. O sea, entonces, otro Comité de Garantías. Hay una señora, y no sabemos quién nombra ese Comité de Garantías. No está ni publicado. A día de hoy, el mismo responsable del Comité de Garantías que hay es el que figuraba en su momento y no quien nos anula el acto. O sea, a nosotros nos lo anula María. Lo tengo por aquí. Entre todas las notas, una señora María José. Gay, puede ser. María José Gay, el apellido, ¿no? No sé, lo tengo por aquí. Y ella es la que desestima. Eso es legal, que haya un comité de garantías que luego sobre el proceso electoral se cambie. Eso está dentro de un reglamento. Por eso yo digo que a partir de que entra el comité de garantías, que no es el comité que nosotros entendemos que estaba nombrado, publicado en el DOE con todos los sacramentos, que no participa una señora que no sabemos quién la nombró, ni porque no está publicado que esta señora debería ser la responsable. Entonces, a partir de ese momento, que además ordena repetir elecciones parciales, donde hemos ganado, fuera, hay que repetir. Donde hemos perdido, vale, con las mismas papeletas, quiere decir que no había papeletas nuevas. Dicen que hay que repetir, pero, oye usted, repetimos, venga, pero te cambian en la ley, te cambian el reglamento de las elecciones, te cambian todo. O sea, que no se repiten a partir de, cambian el censo electoral, se cambia además. No quiero que se me olvide, no sé el tiempo que me quedará. ¿Quién nombra la Junta Electoral? Porque yo tengo entendido que el señor Monterde... La primera la monta la Federación. La Federación, a través de la Asamblea, cuando Monterde está todavía en disposición de hacerlo. Pero luego tengo entendido que dimite esa Junta Electoral, dimisión que yo no he visto por ningún sitio pública, no sé si usted lo conocerá, y luego hay una nueva Junta Electoral. ¿Usted sabe quién nombra esa Junta Electoral? Bueno, desde la Dirección General de Deportes se cesa a Juan de Dios Monterde por lo que sea, yo no me acuerdo exactamente, se le cesa y se nombra en sustitución de él al señor Ordiales, que este es un señor que era pues el vicepresidente de la Federación también, y le nombran como presidente hasta tanto se acaben las elecciones y se nombre nuevo proceso. Como usted decía, al señor Monterde hay una época en la que se le inhabilita por la Dirección General de Deportes y hay un impasse hasta las próximas elecciones, hasta el 6 de junio. Pero en sustitución de él se nombra al señor Ordiales. Sí, pero usted ya pensaría ahí que usted era el próximo presidente de la Federación, porque no había otro candidato, por mucho que se repitiesen, usted sería el presidente. Luego tengo entendido que es el señor Rocha quien presenta candidatura. ¿Para usted es legal que el señor Rocha se presentase, viendo el reglamento para las elecciones en el proceso electoral, es legal que el señor Rocha se presentase a la segunda Pero bueno, elección? Es que no solamente que Rocha no se debía presentar, porque del 26 al 29 de diciembre acabó el plazo de candidatos, que terminó para todos, sino que es que el señor Monterde, él toma la decisión cuando no sale elegido con el Club Flecha Negra para poder presentarse como asambleísta y posible candidato a presidente, le dice a un equipo de Mérida que le dé la candidatura. O sea, que quite al que ha presentado y lo presente a él. Eso es como el que va a una carrera de atletismo y como son 5 pruebas, pierde la primera y dice, ahora me apunto a otro equipo y salgo en la siguiente. Mire usted, esto no... Por lo tanto, usted piensa que ahora mismo el señor Rocha está de forma ilegal de presidente, exacto, porque no se presentó a la candidatura en la fecha, en tiempo y forma. Efectivamente. Hubo un censo, siempre hay un censo a las elecciones que se tiene que presentar, se supone que a final de cada año. El censo, usted que estuvo en las 2 elecciones, ¿el censo fue el mismo de las primeras elecciones que de la segunda? No. El censo primero, aparte de las irregularidades, reclamaciones que se hicieron
a la Junta Electoral de personas que tenían derecho a votar y no estaban, y los que estaban y no tenían derecho. Había un gazpacho, el censo era penoso. El siguiente se cambió y no sabemos por qué, pero se cambió. Y sobre todo se cambió excluyendo a unos pocos de representantes de nuestra candidatura, del orden de 10 o 12 representantes ya nombrados, solo votados, solo a los nuestros. Y como consecuencia, como la segunda candidatura la suya, entraron en sustitución de los nuestros los candidatos de enfrente. O sea que... ¿Quién debe nombrar, señor Plaza, a la mesa electoral? La propia Asamblea. La propia Asamblea. La propia Federación, que es la que debe nombrar, que es la que rige el... ¿Se hace por sorteo? ¿Debería hacerse por sorteo? 3 candidatos. Y aparte de la mesa electoral, ¿quiénes estaban dentro de la sala de votaciones cuando usted fue candidato? Cuando fui candidato ya aquí en Mérida, en las segundas elecciones, pues estaba una empresa privada, un gabinete de abogados, me parece que se llaman Atrium. Y bueno, fueron los que... Señora Dávila, lleva usted 14 minutos. Para su información, lleva usted 14 minutos. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguna vez había estado, usted me decía Atrium, la empresa, que además nosotros tenemos conocimiento porque se nos remitió una pregunta por escrito de un diputado, en alguna otra elecciones o proceso electoral se ha contratado alguna empresa externa para llevar esa? ¿Usted tiene conocimiento de cuando estuvo vocal en la Federación? No, ni se ha contratado ni tengo conocimiento. Aparte soy miembro de un club de minusválidos de silla de ruedas del Mideva, soy vicepresidente, se hacen elecciones en la Federación de Baloncesto y no ha tenido nunca siempre ha constancia sido de que... los miembros de la propia Federación con sus órganos de gobierno. A lo largo de las votaciones tengo entendido que se cambiaron las normas, que se cambió el reglamento, y una de ellas fue el dar la posibilidad de que los votos delegados contasen los últimos, no los primeros, y eso fue algo que, por lo que tengo entendido, por lo que leo en prensa, es que se cambió. No sé si usted puede ratificarlo o puede... El hecho es que cuando se vota... todo el mundo, o al menos con el reglamento en la mano, se sabe que el primero que llega, por si hay repetición de votos, vale el primero que ha entrado en la urna. Ha entrado. Pero ¿qué ocurre? Como se preveía que no iban a volver a ganar, ¿qué ocurrió? Que todos los votos delegados nuestros que traíamos los dejaron. Dieron un certificado de que habían votado, pero el voto no entraba en la urna. El voto se quedaba fuera. Como tenían la completa seguridad que había unos 70, 80 votos que habían firmado en un colegio de Eso Badajoz. le iba a preguntar si usted tenía constancia de esa... Sí, conocemos perfectamente. Es el hermano de un señor que trabaja en el Colegio de Árbitros de la Federación. Entonces, ese señor firmó y selló 70, 80, 60 o 70 votos, que además ellos sabían que iban a llegar en el transcurso del día, y entonces si hubiesen entrado los votos nuestros en la urna, no habrían valido los otros. ¿Qué ocurre? Que los dejan fuera y luego toman la decisión de cuál de los dos entran. Como sabían perfectamente de quién eran los votos estos y los votos estos, al final toma la decisión Atrium de meter los segundos. La decisión la toma Atrium, la empresa. Sí, era la Junta Directiva, era la que estaba regulando el proceso electoral. Pues ya me ha adelantado usted, una de las preguntas era si tenía constancia de esos votos que se supone que habían sido falsificados, que hay reclamaciones, que nosotros tenemos alguna de esas reclamaciones. El mismo día de la elección, una hora antes de la elección, colgaron en la página de la Federación, colgaron una noticia donde nos quitaban a 6 representantes nuestros, 6 asambleístas, y automáticamente los sustituyeron por otros, pusieron guardias de seguridad para que no accedieran al salón los nombrados. Voy terminando, señor presidente, 2 cuestiones y termino. Solo, no sé si usted tiene indicios, a nosotros nos han llegado indicios de que, bueno, pues hay grabaciones, hay correos en los que por parte del Partido Popular y de distintos diputados del Partido Popular, pues se incentivó o se intentó que ganase el señor Rocha. Nosotros no entramos en si tenía que ganar uno, tenía que ganar otro. Yo para mí, se lo he dicho, para mí los 3 candidatos eran dignos de presentarse, no tengo problema. Pero sí que me gustaría saber si usted ha escuchado esas grabaciones, si tiene constancia de que hay correos, si sabía que el Partido Popular estaba, en este caso el Gobierno, estaba trabajando, Popular, el Gobierno o desde la Junta de Extremadura. Yo he oído una grabación de un señor, es que a lo mejor generalizar tampoco, pero yo sé que un señor le han grabado una conversación donde le pedía a una persona de un ayuntamiento que apoyara a este y no a aquel. Pero bueno,
Yo hasta ahí, a mí me la han puesto para... Los votos delegados, esos de los que hemos estado hablando, esa falsificación, ¿podría venir provocada por ese empeño de que hubiese un candidato que ganase? ¿Podría ser? Puede ser, yo creo que sí. ¿Puede ser? Bueno, voy a terminar. Señora Tengo algunas Dávila, preguntas, pero 18 termino. minutos. A lo mejor hay otro compañero que pueda hacérsela. Agradecerle. Me he quedado algunas preguntas por hacerle, pero creo que ha sido muy claro y muy contundente. Le tengo que agradecer las declaraciones que ha hecho y la intervención que ha hecho. Nada más y muchas gracias. Sí, por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, señor portavoz, tiene la palabra por tiempo de 15 minutos. Van a ser menos, señor presidente. Señor Plaza, las alusiones que hacemos a Judex y Federación de Fútbol, los Judex tienen muchísimas disciplinas, desde atletismo, pasando por tenis, llegando a... Imagino que se refieren siempre a la participación de fútbol en los Judex, en la disciplina del fútbol. Es así, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuándo se incorporó usted como vocal a la Federación Extremeña de Fútbol? ¿Lo recuerda? Sobre el mes de septiembre, octubre del 2010. 2010. Más o menos, hablo de memoria, pues esas fechas no las tengo. Bueno, seguramente yo debería haber estudiado la documentación que hemos pedido, pero ¿nos podría usted comentar brevemente cuál es la estructura orgánica de la Federación? ¿Hay secretarías, hay vocalías, hay...? Sí, está el presidente, vicepresidentes, había 4 o 5, primero, segundo, tercero y cuarto y tal, sí. Y luego el resto de la gente que formábamos la junta directiva éramos vocales. ¿Cuántos vocales tiene la junta directiva, Pues, aproximadamente? Aproximadamente unos 30, 35. ¿Cómo se adquiere la condición de vocal de la...? A dedo. Te nombran porque tenga ciertas habilidades. A mí me buscan porque mi actividad es fútbol sala. O sea, a mí me consideraban un experto en fútbol sala. Me ha parecido escuchar que en esta fecha que usted está hablando, en torno a abril de 2011 y a lo largo de 2011, los transportistas venían cobrando tarde y mal o poco. No sé si los calificativos son esos, Sí, pero son. no cobraban puntualmente lo que se les ha deudado, ¿no? ¿Tienen ustedes más o menos cuantificada la deuda que reclamaban los transportistas? En esa fecha estaban hablando de que eran entre 200 y 300.000 euros. Pero todo esto son informaciones aproximadas de lo que le debían a un transportista. Pero es que luego resulta que debían dinero de año anterior y debían dinero... Era un trabacuentas muy complicado. Entonces, y lo que faltaba por cobrar de Judex probablemente eran sobre 600, 500. Y dije, bueno, pues entonces no hay ningún problema. Chicos, no vamos a perder 2 semanas o 3, pongo los 20 y tantos mil euros, cobramos los Judex, que hay suficiente para pagar a la deuda a quien se le debe y sin problema. Luego lo que pasa es que no fue verdad. Al final no supimos realmente cuánto era la deuda. Se debía. ¿Y más o menos desde cuándo cree usted que se podía venir acumulando esta deuda? Claro, los transportistas que quieren seguir prestando el servicio aguantan razonablemente el tiempo que pueden. Pero al final se cobraba. Quiero decir, lo que no sé si se cobraba con el dinero del año anterior o con el dinero del año presente, me explico, porque como vas arrastrando una pequeña deuda, pues llega un momento en que ya no sabes juntar las churras con las merinas. Al final, como a ti te debo y tal, a unos no se les renovaba el contrato y al año que viene no participaban, con lo que tenían la deuda atrasada. Sí, es muy posible, ¿cree usted que es posible que si algún transportista era muy exigente en cuanto al... Se cobraba antes que el que no... El que era más exigente cobraba antes. Se cobraba antes del que no tal. Que yo interpretaba quizá al contrario, que el que era muy incordiante... Estaba todo el día allí el hombre, pues porque terminaban por pagarle y el que era flexible, pues tardaba más en cobrar. Debo reconocer que me ha sorprendido que en esa situación en la que peligraba, digamos, era el acto final de los Judex, la clausura, algo así, más o menos, y digamos que ya terminaba el curso deportivo, por así decirlo, ante esa deuda los transportistas más o menos se plantaron o amenazaron con que... Sí, amenazaban que si no cobraban semanalmente no daban el servicio. Y si no daban el servicio no se podía rematar la competición. Y luego le confieso mi sorpresa por el hecho de que usted se ofreciera a adelantar, bueno, adelantó ese dinero, sobre todo para que se pudiera celebrar, para que se pudieran clausurar con cierta decencia. Mentalmente sí. Te queda hombre, es una lástima que quedando 2 semanas, 3 semanas para acabar esto, sí. Chicos, por esto se pueda romper la baraja y dejemos de percibir el dinero que faltaba. Oye, pues vamos a echar una mano. ¿Tiene usted noticia de que haya algún antecedente parecido a ese gesto que, bueno, que no fue más que un gesto, fue un hecho concreto que tomó usted en alguna otra federación de baloncesto, en fin? No.
¿Es usted consciente que eso le pone un sello un poco infrecuente, ¿no? Sí, sí. Ya casi con las preguntas que han hecho, hay muchas cosas que ya las tengo respondidas, ¿no? Este asunto, que ha tenido mucho impacto mediático, ¿qué recorrido ha tenido o qué causas o qué recursos están abiertos todavía, digamos, en la justicia ordinaria, en fiscalía, en los juzgados y eso? Ahora mismo lo que hay, como no se ha contestado prácticamente a ninguna reclamación que hemos hecho, las que hemos hecho no se ha contestado ninguna, lo único que tenemos ahora mismo es un contencioso administrativo de las primeras elecciones y de las segundas, que precisamente creo que es el día 17, el lunes que viene, cuando termina el plazo para mover el expediente. O sea, que el tema está vivo en la justicia ordinaria. Está vivo. ¿Y quién tendrá que haber respondido a esas preguntas o a esas peticiones que han hecho ustedes antes de llegar, digamos, a recurrir a la justicia ordinaria, que siempre... Creo que era la Dirección General de Deporte. Pues por mi parte he terminado. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Socialista interviene el señor... Gracias, señor presidente. Señor Plaza, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista le damos la bienvenida a la comisión. Agradecemos su presencia, como no podía ser de otra forma, y la voluntad que tiene, junto con esta comisión, de esclarecer tanto la financiación de los JUDES como el proceso electoral de la Federación del año 2013. Yo le voy a formular una serie de preguntas en nombre de mi grupo, muy escuetas, para que, de alguna forma, podamos ir estructurando nuestras conclusiones. Por lo tanto, no va a haber preámbulo, le formularé la pregunta y usted responda como crea conveniente. Usted se presenta a las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol convocadas el día 13 del 12 del 2013. ¿Por qué motivo? ¿Cuáles son los motivos que usted le inspira? Por petición popular, o sea, de la tercera división prácticamente, pues todos dijeron necesitamos un representante. Y tú has estado en la federación, tú conoces el problema por dentro, haces el favor de venir y echarnos una mano, poco más. Además, y no tuve que entrar, porque esto se hizo en Miajadas con un grupo de 60, 70 representantes de los equipos, y yo no le pregunté a nadie si eran de un partido o de otro. Quiero decir, yo aquí estábamos hablando de deporte, no estábamos hablando de otra cosa. Usted anunció en su presentación de candidatura que haría una auditoría externa. ¿Por qué motivos? Bueno, por lo que explica. Le voy a formular tres preguntas, si es tan amable. ¿Por qué motivo piensa o cree que este anuncio ha influido en las decisiones adoptadas por la Dirección General de Deporte en su contra? ¿Y se pronunció el señor Pedrera Leo sobre la auditoría? Quiero pensar que no, pero la realidad es que, bueno, no parecía ser una persona grata, ¿no? No lo sé. Lo que sí es claro que si me marcho de la Federación por un problema importante económico, lo primero que tengo que comentar es que lo primero hay que hacer una auditoría para saber de qué estamos hablando. Entonces, en cuanto a que eso haya preocupado a terceros, no lo sé. Yo, sinceramente, no lo creo. Entiendo que habrá sido porque alguien cae mejor aquí o allá, o a ti o a mí. No quiero pensar que no hay más trasfondo, vamos. O sea, que usted no tiene conocimiento de una declaración del señor Pedrera diciendo que el coste de una auditoría externa de 6.000 o 7.000 euros que era excesivo. No tiene sí, en algún momento en alguna emisora de radio se comentó que si era un importe alto el hecho de tener que pagar una auditoría, que tal y cual. Pero vamos, quiero pensar que eso es una anécdota, que lo diría pues porque, bueno, ¿para qué vamos a gastar un dinero si esto tarde o temprano? El problema de las empresas, que la Federación es una empresa, es que si no le paga a la Seguridad Social, si no le pagas a Hacienda y si no le paga a los proveedores, al final te embargan y te embargan todo. Entonces, bueno, tarde o temprano nosotros venimos diciendo desde el primer día que había una deuda entre 5 y 6 millones de euros y se ha demostrado con la última auditoría, que es verdad. ¿Hay una última auditoría? Sí, cuando Pedro Rocha llegan a la Federación, la española incluso obliga a hacer una auditoría porque los problemas finalmente le llegan a la española, si no todos parte de ellos. La mutualidad es nacional y la mutualidad, si no le paga una ATS a un médico o algún servicio que tiene que hacer, al final
la reclamación no para en Extremadura, llega a la española, con lo cual eso le afecta a la Federación Nacional. Y eso obligaron a hacer una auditoría, pero una auditoría seria con todas las consecuencias, y salen 5 millones y pico de euros. Quiere decir que nosotros no andábamos descaminados, y nosotros sin hacer auditoría más o menos dijimos, se deben 5 o 6 millones de euros, o sea que las cuentas no eran malas. Habla usted de un pagaré de 400.000 euros. ¿A qué hace referencia ese pagaré? Ese pagaré es de la construcción de un campo, y lo hizo Magenta en la empresa esta de Plasencia hace, no sé si fue en el 2008, 2007 o 2008, no me acuerdo exactamente, pero yo me entero porque voy al banco a hacer otra gestión y me dice el del banco, tío, ni se te ocurra firmar un aval porque estos señores han dado un talón de 400 y pico mil pelas y no han dado la cara, nadie sabe quién es. Y llamé al presidente y me dice el tío que no me preocupe, que esto lo arregla él. Claro, pues. ¿Sabe usted qué campo es? ¿A qué campo? No me acuerdo, porque no sé si es el de Cáceres o fue el de aquí de... No, el de Badajoz de la Granadilla no, creo que era uno de Cáceres o uno de Mérida, no tengo seguridad. ¿Piensa usted que el señor, entonces vicepresidente de la Federación, señor Rocha, conocía todas las actuaciones del señor Monterde y que formaba parte de la Junta Directiva y, por tanto, aprobó todas las obras? Que él ha firmado todas estas historias. Todos los acuerdos que se han firmado en la Federación están refrendados por presidente, vicepresidente y secretario. O sea que Pedro estaba perfectamente informado, y si no lo ha estado es porque no ha querido estar, porque las actas las ha firmado él. ¿En qué fecha presentó su candidatura a asambleísta y en qué fecha se presenta su candidatura a presidente de la Federación Extremeña de Fútbol? Pues yo la candidatura a asambleísta la presenté el 27 de diciembre y luego ya la de presidente pues fue entre el día 20 y tantos, 5 de febrero, no lo sé, lo debo tener por aquí en algún sitio, pero más o menos. Bien, ¿el señor Monterde salió elegido asambleísta y el señor Rocha en esa convocatoria? El señor Monterde no salió asambleísta y Rocha no se presentó, no podía salir porque no estaba presente en las elecciones. Bien, para presentarse a candidato, señor Plaza, a candidato de presidente, ¿hay que tener la condición de asambleísta? Siempre. El proceso electoral que usted gana es convalidado por la Junta Electoral de la Federación Extremeña de Fútbol. Y tenía prevista la elección de presidente para el día 11 de marzo de 2013, según nuestros datos. ¿Por qué no se celebró la elección del presidente? El día 7 de marzo la Comisión de Garantía frena el proceso y decide reactivar el proceso a partir de las últimas elecciones. 3 estamentos de la actividad, que era fútbol, 11 fútbol sala y entrenadores, ordenan repetir, que fue los que ganamos totalmente. Entonces, eso se ordena y claro, pues en ese momento se para todo el proceso. Es decir, el Comité de Garantías, presidido por don Rafael Gómez Rodríguez, anula el proceso electoral ante las impugnaciones. No, este señor no, lo anula una señora que se llama María José, lo debo tener en algún sitio por aquí, pero sin gafas, que se me han olvidado, pues mala cosa. No, a nosotros nos anula el proceso María José Navas, María José Navas. ¿Esta señora quién es? Pues no sabemos, porque hemos intentado, por último esta mañana hemos comprobado en la página donde aparecen los que forman la Comisión de Garantía y no aparece esta señora. Aparecen los que aparecían desde el 2008 para acá nombrados estos señores, o sea que no ha habido cambio de candidato a ese puesto. O sea que usted afirma que no conoce el Comité de Garantías, que anula su proceso, que tampoco conoce cuál ha sido el procedimiento ni la elección o nombramiento de estos señores, de este Comité de Garantías, y si se ha ajustado o no a las leyes y normas que rigen el funcionamiento y los asuntos de las federaciones deportivas de Extremadura. No lo sabe. Nadie sabe. Reclamamos realmente eso y nadie nos contestó. Esta es una tremenda indefensión. Es decir, total. Sí, por eso decimos que a partir de ese día nosotros consideramos ilegal todo lo que ha ocurrido. O sea, no
entendemos que la persona que ha invalidado las elecciones no estaba facultada para ello. Ahora, pero eso lo entendemos porque se regula que la Comisión de Garantía se publica en el DOE y se dice quiénes son y tal, pero hoy sigue apareciendo don Rafael, este señor que me ha comentado. Sí, don Rafael Gómez Rodríguez, el que aparece en el DOE. Entonces, el acuerdo del 7 de marzo de 2013 del desconocido e ilegal Comité de Garantía es el que tiene usted recurrido ante el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿En qué situación se encuentra dicho proceso en este momento? Creo que el día 17 termina el plazo para presentar el expediente. El señor Pedrera Leo convoca unas segundas elecciones a presidente de la Federación Extremeña de Fútbol. ¿Es legal dicha convocatoria? ¿A quién corresponde realizarla? Nosotros entendíamos que no. Nosotros entendemos que es la Federación, que es la Asamblea de la Federación, que es el órgano de gobierno de la Federación la que debe nombrar eso. Pero fue nombrado por la Dirección General de Deportes. La nueva Junta Electoral nombrada por la Dirección General de Deportes, ¿a quién le corresponde el nombramiento de dicha Junta Electoral? Sería una pregunta. Y la otra es, ¿quiénes forman la Junta Electoral nombrada por el señor Pedrera Leo? Yo no, la primera pregunta no la puedo contestar porque no lo sé, pero la segunda sí, los que estaban en las elecciones eran atrio, eran los abogados de este gabinete de abogados. Pero usted no sabe cuál sería el procedimiento de elección de esa Junta Electoral. ¿Cómo se procede? Lo normal es que se hagan una elección, se voten, se sorteen 3 de los puestos, se ponga un presidente, un vicepresidente y tal, pero los tres vocales que son sorteados entre el censo, o sea, hay un proceso que está marcado por la Federación, o sea, que esto que no hay que inventar, que está hecho. Lo que pasa es que a partir de que la Dirección General de Deportes toma carta en el asunto, cambia el sistema. No sé si puede ser así o no, pero lo cierto es que no se rigen por la normativa de la Federación. En las actuaciones de la Junta Electoral, ¿se ajustó a las normas y reglamentos de la Federación Extremeña de Fútbol y de la Junta de Extremadura? No. ¿Cuántas alegaciones y reclamaciones presentadas por su candidatura a la Junta Electoral nombrada por el señor Pedrera Leo y al Comité de Garantías ilegal han sido estimadas de la que usted ha presentado? Ninguna. No se estimó ninguna. ¿Ninguna? Pero ni la más grave ni la menos grave. Ninguna. No nos contestaron. No, como si no lo hubiésemos hecho. ¿Y de las otras candidaturas? Todas. Todas las alegaciones. Todas. Es bastante imparcial tanto la Junta Electoral como el Comité de Garantía. Su candidatura, por lo tanto, ha presentado alegaciones sobre el voto delegado en el segundo proceso electoral. Sí. ¿Cuáles son los motivos por los que ha presentado? Los motivos, sobre todo, es que todos los votos se firmaron en Badajoz, todos, el mismo día, a la misma hora, 60, 70 votos, no me acuerdo de memoria, aproximadamente unos 70 votos, se votaron todos el mismo día, en el mismo sitio, o sea, se ve que vino de toda España, vino de toda Extremadura, la gente a votar a Badajoz al colegio este. Cuando nosotros tenemos los mismos votos, cada uno en su localidad, firmáis, sellados, en unos casos por la Guardia Civil, otros casos... Quiere decir que cada uno y en las fechas distintas donde se ha ido a pedir los votos. En este caso, 70 DNIs debieron dárselos a alguien, si es que se los dieron, y vinieron todos al colegio de Badajoz. Dice usted que en torno a 60 o 70 personas acuden a la misma hora a un colegio electoral. ¿Es electoral el colegio? No, a un colegio de niños, un colegio de chicos. Colegio escolar. Un colegio público. Educativo. Y un funcionario de ese colegio sella todos. Eso está presentado como una nota más de la reclamación nuestra. Y eso no lo estima el Comité de Garantía. No lo envía no resulta raro que 70 personas se junten a la misma hora en un colegio público y tal. Oye, el mismo día de las elecciones. El mismo día de las elecciones. Muy bien, es un proceso bastante limpio.
¿Impidieron la participación de asambleístas en su candidatura el mismo día de las elecciones, sustituyéndolos por otros de la candidatura del señor Rocha? Tuvimos 6, 7 representantes que a las 4:30 de la tarde colgaron esa nota en la Federación, se anularon y en su lugar pusieron a los nuevos, los sustitutos, casualmente todos de la otra candidatura. ¿Y cuál fue el motivo? No sabemos, preguntamos por qué motivo. Pero fallecieron. Sí, pero es que preguntamos, díganos cuál es la incorrección, díganos qué ha pasado. Como se rectificó el censo, también aprovecharon ahí para quitar algunos clubes y alguna cosa y de paso quitar al representante. ¿Qué órgano? ¿La Junta Electoral? Señor Macías, lleva usted 14 minutos. Termino. Paso información. Es un proceso bastante limpio, señor presidente, como se puede ir observando. Termino. Me quedan 2 o 3 preguntas. Solo cuento el tiempo de momento, señor Macías. Muy bien. ¿Usted, como asambleísta, ha solicitado una asamblea? ¿A quién? ¿Y se ha convocado? Sí, la hemos solicitado a la Federación Extremeña en el mes de septiembre. La hemos solicitado, como no nos dieron fecha, se la solicitamos a la Dirección General de Deportes en noviembre. Transcurrió un mes, que parece ser que es el plazo que hay para que te contesten, no nos contestaron. La hemos vuelto a solicitar en el juzgado hace poco en Badajoz y casualmente de la noche a la mañana, en 8 días, nos convocan una asamblea, la primera vez en la historia que se hace una asamblea del fútbol extremeño en un día de diario de trabajo a las 10 de la mañana y en Trujillo. Claro. El 90% de la gente que se dedican al tema del fútbol lo hacen por afición, por simpatía, por no sé qué, pero no perder un día de trabajo para ir a una asamblea. O sea, facilitan la participación de los asambleístas. Evidentemente se ganó por mayoría absoluta por parte de quien convocaba aquello. Además se dijo que no solamente era para pedir un crédito, sino que además era para otro asunto en general. Entonces, aprovechando que no fuimos los 18 representantes nuestros, que necesitaban al menos 15, pues al no presentar nosotros ya aprovecharon para aprobar todo lo que hubiese que firmar. Una cosa. Sí, estamos volviendo a tiempos pretéritos. Bien, 2 preguntas, presidente, 2 preguntas muy rápidas. Se las formulo directamente para no agotar yo tiempo. ¿Usted recibió amenazas después de su anuncio a presentarse al presidente de la Federación Extremeña de Fútbol? Y si es así, ¿por parte de quién o quiénes? Y segundo, ¿tiene constancia o conocimiento de que se han producido llamadas y presiones por parte de supuestos cargos públicos, no digo de todo el Partido Popular, porque no creo eso, de supuestos cargos públicos del Partido Popular a favor del señor Rocha? Sí, durante el proceso electoral a mí, en mi coche, en mi empresa, en mi casa, en la oficina, en 2000 sitios me han tirado pegatinas donde me decían que si quiero mantener mis clientes, que sea prudente, bueno, unas cosas muy, muy desagradables. Me pintaron en el campo de la Granadilla una pintada muy mal hecha, pero bueno, me pintaron con falta de ortografía y todo, pero bueno, ahí estaba apuntado en rojo, que además llama mucho más la atención, porque si hay falta de ortografía te llama la atención y lo lees con más detenimiento. Y la segunda era... La segunda es sí, algunos sí, supuestos cargos, supuestos. Yo no sé quién ha hablado. Del Partido Popular. Yo sé que a mí me han puesto una grabación o 2 de alguien que ha llamado a un alcalde de un pueblo que casualmente nos votaba a nosotros, donde le decían que bajo ningún concepto votase a mí y votasen al de enfrente. Bueno, pues esto a mí no sé qué persona, no sé cómo se llama, no sé, pero bueno, estas cosas han ocurrido. Y han enseñado algún fax que la gente pues ha mandado también en esa línea. Pero vamos, que eso me entero de pasada, esto ya durante la pelea, ¿no? Porque, bueno, ya la votación la ganamos en la primera ocasión, la volvimos a ganar en la segunda, aún con irregularidades, se ganaron las 2. Y al final la única forma de parar a nuestros asambleístas era descalificarlo. A un árbitro, el más votado de todos, pues lo descalificaron porque decía que no había pagado el recibo de árbitro del mes pasado, una cosa de esas. O sea, las excusas para quitar a la gente eran peregrinas, o sea, no estas cosas. Muy bien, señor presidente. Muchas gracias, señor Plaza, muchas gracias. Yo en decirle que ánimo y para adelante, porque la democracia es un sistema malo, pero es el mejor, sin lugar a duda, cuando se pervierte. Y usted ha sido bombardeado, atacado por tierra, mar y aire. Y siga adelante defendiendo la verdad y nosotros le vamos a apoyar desde esta comisión, estoy seguro, por parte de todos los miembros, para que averiguar la verdad de por qué se ha pervertido la voluntad de los electores
de la Federación Extremeña de Fútbol. Gracias. Concluida la comparecencia por parte del señor Macías, corresponde el turno al portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor Plaza, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Yo voy a intentar no politizar en modo alguno este tema. Usted viene aquí a ofrecer una serie de datos, los que usted considere oportunos, y yo vengo a consultarle además sobre una serie de datos sin intentar politizar, desde luego, como he visto que están haciendo otros compañeros en esta comisión, pues todo el entramado, ¿no?, que estamos viendo aquí. Mire, yo quería leerle unas declaraciones que están hechas en enero del 2013 sobre cifras ofrecidas por el propio Monterde, que dice que la deuda actual en enero del 2013 rondaría los 4 millones de euros de la Federación, entre Mutualidad y la propia Federación, que esto ha sido en tan solo 3 temporadas. Utilizando las mismas declaraciones, reconoce que en un primer año de mandato pasó de un déficit de 350.000 euros a un superávit de 112.000 euros, que posteriormente don Juan Espino Navia, anterior presidente, dejó un agujero de 1 millón de euros, que después un superávit en un segundo año de más de 20.000 euros y una pequeña pérdida en el tercero, y al final de todo hubo un superávit, según el señor Monterde siempre, de 60.000 euros en la temporada 2011-2012. ¿Era usted consciente de esta situación económica que yo he deducido, conforme a las declaraciones que le ha hecho a la señora diputada que ha empezado pues esta comparecencia? He deducido que sí, porque estaba usted hablando de los 400.000 euros que usted le consultó al señor presidente de la Federación, que se debían de un campo que yo sí quiero recordar que era en Cáceres, un campo que se debía a una empresa constructora. ¿No lo era? Vamos a ver, yo no le he entendido. Dice Monterde, lo que diga Monterde se lo pregunta esta mañana y no se va a acordar. O sea, Monterde se contaba algo a sí mismo y se lo creía. Monterde tiene un problema grave. Monterde, según él, no debía a la Federación nada. De buena primera dice que debe 4 millones. Luego también dice que ha ganado 600, 100, 80. Es que, claro, estas cosas... lo que es un hecho cierto es que este año, en el mes de enero-febrero, se ha hecho una auditoría y salen 5,5 millones de euros que deben. O sea que alguien lo habrá dejado, ¿eh? Además, no han tenido ingresos prácticamente porque al tener embargado todo, no ha habido ingresos. Por lo tanto, lo que diga Monterde lo dirá porque tendrá... ¿Y no tuvo usted responsabilidad económica ninguna? Ni responsabilidad ni conocimiento. ¿No era su parcela? No estaba usted como vicepresidente económico en la Federación? Eso andan diciendo, pero yo no he estado nunca de... ¿En rango y en calidad de qué entonces iba usted a pedir un préstamo, a pedir un crédito? Acompañar al presidente el primer día, acompañarle, porque por mi relación de empresario yo tengo contactos con todos los bancos de la ciudad. Entonces, de alguna manera, yo me ofrecí a decir, si quieres te acompaño. Entonces, a partir de que vio mi facilidad para ir al banco y hablar con esta gente, en los términos que hablaba, pues, encárgate tú, pide el crédito, hazlo tú directamente. Pero, entonces, ¿usted estaba como...? Yo estaba como vocal presidente, siempre. Como vocal presidente de Vocal, como vocal, nunca... ¿Pero no era el señor Rocha? El presidente pero es que ya me estamos liando. ¿No estaba como vocal el señor Rocha? No, vamos a ver, ¿de qué fecha estamos hablando? Yo estoy hablando... Cuando usted estuvo en el 2011. Dentro, efectivamente. Cuando yo voy allí, del anterior yo no voy como representante de ningún club. A mí me llaman a mi oficina y me dicen, ¿quieres hacerme el favor de venirte con nosotros a colaborar con el fútbol? ¿Y fue a posterior entonces cuando estuvo como... Claro, cuando me presento a candidato a la Asamblea, me presento por el Corzo. Pero me presento por el Corzo como podía haberme presentado por el Badajoz. Pero usted no se presenta... O sea, el que se presenta es el club. Usted no se presenta. Claro, pero el que representa... El que se presenta es el club. Pero en modo alguno se presenta usted como persona, como Elisardo Plaza. Se presenta el club, el Corzo. Claro, pero yo represento al club. Ellos me dan la representación. Ajá. Y el que es el vocal por el club, el Corzo, en la Federación, es el señor Rocha, con anterioridad al 2011. ¿Por el club el qué? Si no lo sabe usted, se lo digo yo, que era así, estaba así, estipulado. Él está como vocal. En ningún caso está como vicepresidente primero, como usted ha dicho, el señor Rocha. Es el cargo que tenía. Mire, señora, encima de la mesa había un cacharro con su nombre y el cargo. Todos teníamos
en la mesa de reuniones el nombre y el cargo. Y en el señor Rocha ponía vicepresidente primero. ¿Y usted ha visto el acuerdo en el que se ha adoptado que se le nombra vicepresidente primero? A mí no me nombra nadie nada. No, a mí me nombran vocal. No, digo como vicepresidente primero al señor Rocha. No, lo mismo que usted ha dicho, que ha visto las actas donde ha firmado el señor Rocha. Claro, yo lo conozco. Y las actas no las firma en modo alguno ni el presidente ni el vicepresidente. Las actas las firma, como usted bien sabe, una comisión ejecutiva en la que no está el señor Rocha. Y forman parte los que están en la reunión. Vamos a ver, en la reunión que tú asistes en la Federación, todos los representantes están al margen y hay unos acuerdos que se leen en público y se votan si sí o si no. O sea que esto es un hecho así. Aquí nadie, cuando a ti te dicen los acuerdos de la última reunión son ¿se aprueba o no se aprueba? Estas cosas son así. Sí. No. Me ha quedado suficientemente clara la opinión que tiene usted del señor Monterde, con lo poco que podemos hablar en esto, pero me ha quedado. ¿Y qué opinión le merece el señor Rocha? Muy buena. Muy buena. Muy buena, personalmente muy buena. Se entiende además que, bueno, dentro de lo que fue el proceso electoral, y ahora si quiere, bueno, pues vemos un poco el proceso electoral, usted entiende además que la Dirección General de Deportes en este caso tenía que tomar, evidentemente, tenía que presentarse como garante para que se cumpliese el reglamento, puesto que hasta usted mismo dijo que había gravísimas irregularidades en todo el proceso, ¿verdad? Entonces, es lógico, se entiende, de sentido común, que la Dirección General de Deportes tuviese que ser el garante de que efectivamente el proceso electoral se hiciese con la transparencia y la claridad con la que se debe de hacer cualquier otro proceso electoral. Ha dicho usted antes que, bueno, que se había contratado a un despacho de abogados, Atrium, en este caso, para hacerlo, pero no ha sido el primer caso. Ha dicho usted que es el primer caso, no ha sido el primer caso ni la primera federación. Que yo conozca. Efectivamente, bueno, me puedo acordar de muchas, ¿no? Pero la de ciclismo fue otro caso en el que hubo que contratar también a otro despacho de abogados por parte de la Dirección General de Deportes. Pero ¿entiende usted entonces que con las gravísimas irregularidades que había encima de la mesa, la obligación de la Dirección General de Deportes era ser el garante de que efectivamente se cumpliese con el reglamento, ¿no? Supongo que sí. Está usted hablando de que se modificó el reglamento. Sí. ¿En qué se modificó el reglamento? Pues eso, tenemos las demandas hechas y presentadas, o sea que hay un ciento de ellas. O sea, se han modificado prácticamente, se ha modificado incluso el censo. Perdone, yo no vengo aquí a discutir eso. ¿Cómo se modificó el censo? El censo se modificó conforme a la ley, ¿no? No lo el censo sé. tendría las modificaciones oportunas de la ley. Yo lo que sí le puedo decir es que el censo que sirvió de base para las primeras elecciones no es el mismo que sirve de base para las siguientes. Precisamente porque era una de las gravísimas irregularidades que se estaba cometiendo en las primeras elecciones. No lo sé, pero las reclamaciones que nosotros hicimos... Se lo digo yo. Bueno, pues usted lo dirá, pero yo le digo que las reclamaciones que se hicieron desde nuestra candidatura no fue atendida ninguna. Pero podíamos haber no estado acertados en la reclamación y alguien te puede decir por escrito o no, o de palabra, pero por escrito mejor, oiga usted no tiene razón, usted está reclamando por algo que no tiene razón, pero nadie contestó a esas reclamaciones. Le oigo una vez y otra vez hablar de su candidatura. Usted sabe que no era candidato. Que ¿No era candidato a qué? A ver, usted sabe que lo que hay es un sufragio indirecto, que a los que se elige son a las distintas entidades deportivas, no a la persona de Elisardo Plaza, no a la persona de don Pedro Rocha, no a la persona de Monterde. No cambia nada, cambia que se tiene que cumplir con lo legalmente establecido, que es a quien se vota son a las entidades deportivas y que son esos representantes de las entidades deportivas que usted sabe que pueden cambiar en cualquier momento del proceso, los que luego se reúnen en la Asamblea General. No es así, pero... ¿Cómo bueno. es? Explíquenoslo usted, por favor. favor. Cuando tú te presentas a una elección, a ti te dan un plazo para que te presentes de tal fecha a tal fecha, y te presentas o no te presentas. El club que sea el que tú... Se presenta el club. Se presenta el club, y el club te cede la representación a ti. Si tú no lo haces en esa fecha, estás fuera, porque ya de hecho hubo representantes... Pero una vez que se eleva a la Asamblea General los distintos representantes de los distintos clubes de las distintas entidades deportivas. Yo ya era asambleísta cuando el día 16 de enero... Yo salgo
En las primeras elecciones, en las que se Primera ya suspendieron, salgo asambleísta. no Y me estaban presento elevados los candidato a asambleístas. presidente. Si no estaba constituida la Asamblea General. Yo Si no salgo había- elegido asambleísta. Vamos a ver si vamos a cambiar No, salió representado el club. el club. Señor Plaza, salió representado el club. ¿A quién representaba yo? Salió representado el club. Hasta que no se Pues eleva algo a la asambleísta. Asamblea General, no hay candidatos. Convendrá usted. Por esa la regla de ley, tres- el reglamento y la ley del Por esa regla de tres no deporte soy es clara. candidato todavía. El reglamento y la ley del deporte A mí no es me ha clara, ¿no? refrendado nadie, entonces. El reglamento y la ley del deporte es clara en ese tema. ¿No cree usted que es claro en ese tema? Que el sufragio es indirecto, que Mire, son los yo- clubes elevados en Asamblea Yo General hablo de, los que eligen a los distintos mi candidatos. candidatura, si le parece, digo el Club El Corzo, y no yo. Pero vamos. Sí, por lo que usted sabe perfectamente y conoce perfectamente, que es que el club puede cambiar de candidato, de persona, designar al candidato que considere oportuno en el momento que considere oportuno. Usted Yo lo eso sabe no- perfectamente. Yo no sé esas cosas. Hombre, yo entiendo, ni usted ni yo somos juristas y Por eso entiendo que yo- esto además es un sistema complicado y la verdad es que, bueno, pues cuesta un poquito entenderlo, ¿no? Pero sí queda claro, y queda claro que además el reglamento no se ha cambiado para nada, señor Plaza. Es el reglamento de la ley del deporte, es el reglamento de la Federación Extremeña de Fútbol, Se ha cambiado todo. el que se pone en marcha. Se Dice cambiaron las usted- mesas de elecciones, se cambió Badajoz y Cáceres, se Déjeme hizo que una le en Mérida. pregunte, o sea, porque se usted ha hablado cambiado. de que se quitaron varios asambleístas, que se eliminaron varios. ¿Me puede decir usted quiénes son? ¿De memoria? No. Bueno, de los que se pero acuerde, de están los que se reclamados, acuerde. pero si está en la documentación que tenemos en los expedientes que hemos mandado. De lo que se acuerde usted, es que no entienda usted que no. No me acuerdo de tenemos- los nombres, comprenderá que estamos hablando hace un año. Yo ahora mismo no me acuerdo de los nombres de las personas, pero que está en la federación, está la reclamación hecha oficialmente No fueron los a que la dimitieron, mesa ¿no? electoral, estaba hecho a los señores de teatro y se le hizo la reclamación, ellos disponen de los nombres. Yo, como comprenderá, No, sí, me sí, ha lo traído entiendo. unas fechas apuntadas para recordar algunas fechas, pero no mucho más. ¿eh? No fueron los que dimitieron. ¿Quién? ¿Se acuerda usted si fueron los que dimitieron? ¿Que dimitieron quién? Las personas que dimitieron son las que no están luego. No, yo es que No no sé, sé. es que no se acuerda usted, ¿no? No, que no me acuerdo, no, es que yo no sé quién ha dimitido. Ah, bueno, pero si sabe que ha dimitido a alguien, evidentemente sabrá quién. No, que no, yo no. Pero vamos a ver, no sé de qué estoy hablando ya al final. O sea, Yo no sé qué le hace tanta, señor presidente, no sé qué le hace tanta yo gracia. no sé, sinceramente no entiendo las preguntas. No entiende usted las preguntas. No, es que no le he entendido ese planteamiento de quién ha dimitido o quién han quitado. Mire, es muy fácil. La reclamación se hizo a la mesa electoral. Ellos Pero tienen usted- la reclamación. Si yo lo único que quiero, por el beneficio de todos y por el beneficio de la comisión, es que no tiremos la piedra y escondamos la mano. Que no se digan, que no le tenga que preguntar yo a usted si usted tiene indicios de que hay alcaldes socialistas y alcaldes del PRESCRE que han estado hablando con unos y con otros para cambiar candidatura. O si tiene usted constancia de que hay conversaciones. Yo no quiero tirar la piedra y esconder la mano. No quiero jugar a ese juego de politizar todo esto. Quiero dejar las cosas cuanto más claras mejor. Y que ha habido un proceso que yo comparto con usted, que ha tenido gravísimas irregularidades y que fue por eso, y como usted bien ha dicho, por lo que la Junta de Extremadura, en este caso la Dirección General de Deporte, tenía la obligación de entrar en ese proceso como garante del mismo, para hacer que se respetase el reglamento, que es lo que se hizo en todo momento, respetar el reglamento y hacer las cosas pues como se debían de hacer y no como se estaban haciendo con anterioridad, que yo coincido con usted. Yo he empezado diciendo que Que se han hecho hasta mal. que interviene la Comisión de Garantía, hasta ese momento todo venía medianamente bien. A partir de ese momento yo entiendo que todo lo que se ha hecho es ilegal. Y no creo yo que usted entendiese que estaba medianamente bien hecho cuando usted mismo pidió observadores, solicitó observadores en el proceso. Cuando usted mismo dijo que había votos, había sobres de distintos colores y usted mismo estuvo dentro de esas irregularidades, que no le daban los sobres a usted, que por eso había que hacer otro sobre. Eso no fue una Con irregularidad. esas irregularidades, además, usted se fue a los tribunales. Entiendo que usted estará Pero que el conmigo. color de la papeleta no fue una irregularidad. Eso ya No, lo ha dicho la no. Fiscalía. O sea que No. lo digo yo. La Fiscalía lo que ha dicho es que no tiene punición penal, que no es algo penal, que se pueda ver desde el tema penal. Otra cosa será si que es una irregularidad, para mí lo es, desde luego, y yo tampoco soy jurista como usted, una irregularidad administrativa,
porque las papeletas tienen que ser las mismas para todos para garantizar efectivamente que el voto sea secreto en el momento de los candidatos. Si no había papeleta, ¿cómo iba a haber? Pero las papeletas se las tenía que facilitar, en este caso el comité electoral. Si no las facilitaban, era lo que usted Señora tenía. Lleva usted 14 minutos. Pues termino, Para su información. señor presidente, porque es verdad que esto es tan extenso que podríamos estar aquí muchísimo tiempo. ¿Usted no cree que el voto que se produjo en las primeras elecciones podríamos considerarlo como un voto antimonterdista, por llamarlo de alguna manera? Que lo que no se quería era el señor Monterde. Eso fue un hecho cierto. Eso fue cierto, ¿verdad? Eso tenemos la misma no hay que ir a ningún sitio a averiguarlo. O sea, que 36-14 me parece que era un voto de castigo importante. Un voto de castigo al señor Monterde. Ya está. Entonces, a partir de ese momento, nosotros entendíamos que estábamos más que ratificados para ser junta directiva y presidentes de la federación y tal. Y a partir de que la Comisión de Garantía determina lo que determina, nosotros entendemos que ya no vale casi nada. No, casi no, nada. Ya está, que no hay mucho más. Pues nada más y muchísimas gracias por todo, señor Plaza. Gracias por ajustarse al tiempo, señora Vargas. Señor Plaza, tiene usted todavía un último turno, en principio de 5 minutos, para matizar o precisar lo que estime oportuno. Me sabe mal, al final, tener que acabar como que no sé, no me acuerdo, no entiendo, porque no lo entiendo. Sinceramente, lo que he dicho es lo que pienso. Sinceramente, lo que he dicho es que el día que se terminó, que participó la Comisión de Garantía, se acabó la fiesta. Y sinceramente creo que la persona con realmente o irrealmente que está actualmente actuando como presidente de la Federación es un gran tío. Quiero decir que yo en ningún momento voy a poner en tela de juicio eso. No tengo que decir lo mismo del señor Monterde, porque hay cosas que no se cuentan, porque las cosas que se cuentan se tienen que argumentar y se tienen que demostrar. Pero fue caótico, fue desastroso y fue lamentable. La única intención que he tenido al presentarme a presidente de la Federación de Extremeña de Fútbol era de colaboración, de trabajo y de seriedad. Lamento de corazón tener que haber terminado en una comisión, ni unos contra otros ni otros contra unos. Yo no he venido aquí a hacer campaña de ningún tipo. Yo he venido aquí a pelear por una federación que ha sido mi deporte durante toda mi vida, que colaboro y patrocino a un montón de equipos. Creo que a nivel deporte, pero no de fútbol, de voleibol, de balonmano y de un montón de cosas. Quiero decir que mi vida vinculada al deporte ha sido un montón de años. He apoyado, y sobre todo en mi ciudad, donde estoy, pero lo hago en Zafra, lo hago en Almendralejo, lo estoy haciendo en Don Benito, y lo estoy haciendo la última, el otro día al lado de Don Benito. Bueno, es igual, si los pueblos en Santa Amalia, no me salía el pueblo. Es decir con esto que uno ha venido aquí a echar una mano, no a montar un pollo. Sinceramente, ni con ustedes ni con nadie, porque no es mi intención. Yo por encima de todo soy un empresario de esta región, con 1.600 trabajadores, con 7 sociedades, con un montón de trabajo importante. Me ha costado pelearme con mi mujer 40 veces por el dichoso fútbol. Y claro, mi mujer antes de salir esta mañana aquí me dice: desde luego ya te vale de estar aquí y vinculado con el tema político que te puede perjudicar. Estas cosas se cuentan de verdad en casa, porque la verdad es que estas cosas ocurren. En ningún momento he pensado que terminaría aquí, porque no era mi intención. Es más, casi que estoy por asegurar que cuando gane el contencioso, que lo voy a ganar, no me voy a presentar al presidente. Quiero decir, lo único que quiero que dejar claro es que a mí la Federación Extremeña no me da categoría. Probablemente yo se la dé a ella. Entonces, que no nos engañemos con estas cosas, porque ni necesito los 2.400 euros que le pusimos de sueldo al señor Monterde, ni que me paguen las dietas para ir a Madrid. No decir esas cosas. Yo, gracias a Dios, con 63 años que tengo, ya puedo vivir medianamente bien. Estaba en el fútbol por amor al deporte, porque me encanta el fútbol, porque soy del Atlético de Madrid y porque me habría encantado anoche estar en el palco del Atlético de Madrid viendo a mi equipo ganarle al Milan. Entonces, que no nos confundamos, que hombre, que a mí me conoce en esta región mucha gente.
de un lado y del otro y del de enfrente. Entonces, por favor, que ya peleé con Alejandro Nogales durante no sé cuántos años negociando convenios del año 76 para acá. Entonces, que esté metido por primera vez en mi vida en una comisión política, pues sinceramente me sabe muy mal. Tengo muy buenos amigos aquí, allí, y aquí a lo mejor menos, aquí a lo mejor menos. Pero quiero decir que lamento echar la mañana en esto, pero como me han citado, aquí estoy y he contado mi verdad, mi verdad. Desde luego, si a mí me dicen el día 13 de diciembre que íbamos a tener 1 año y medio de pelea, le dan por saco a esta fiesta y no vengo ni por aquí, porque es que no me merece la pena. No os cuento lo que económicamente me ha costado este proceso, o me está costando. No os voy a contar, porque al final, aquí, entre los 20 y tantos mil euros que me deben, más los 20 y tantos mil que yo ya he gastado, pues sinceramente me va a salir el partido a un precio que ni a soñar. Y lo único que quería era trabajar y hacer las cosas bien, y poco más. O sea que no sé si he contestado a vuestras dudas, pero esta es la verdad. Señor Plaza, le agradezco muchísimo su comparecencia aquí, la sinceridad que ha mostrado. Le recuerdo, aunque no es necesario, que no le estamos juzgando ni estamos cuestionando su honorabilidad. Quede tranquilo en ese sentido. Nada más y muchas gracias. Se levanta la sesión.